Bueno, ya es la hora, ¿no? Bueno, buenas tardes. Hoy... No, acaben de hablar lo que... Bueno. Sí, bueno, pero aquí ven. Muy bien. Pues hoy digo que es el tercer día que hablamos del cerebro y hoy tocaba hablar de la música. Voy a poner dos transparencias que ya he puesto otras veces para que nos pongamos en ambiente. Una era esta, si se acuerdan, que era el resumen de cómo funcionaba una neurona, que era... Ah, pues no sale. No. Ahora. Bueno, ¿se acuerdan que este era el interior de la célula y que en el exterior había carga eléctrica en potasio y, bueno, y sodio y cloro, y que abriendo y cerrando canales de la membrana, pues podían, canales selectivos, unos canales que unos dejan entrar el sodio, otros el cloro, otros el potasio, pues hay flujos de carga de un sitio a otro y cambian los voltajes y se producen los disparos. O sea, la idea es que una neurona se activa cuando le entra mucha carga positiva y entonces dispara un voltaje por el axón. Vimos también, esta es la que hoy me interesa recordar, que estos canales que hay en las membranas de las neuronas, de las células, en la superficie, en la frontera, estos canales, que son proteínas, se pueden abrir, cerrar o estar inactivados. Pero el hecho de abrirlos o cerrarlos se gobierna de tres maneras o cuatro maneras distintas. Yo he puesto aquí tres, pero faltaba una cuarta que alguien me recordó el otro día. Una es los neurotransmisores. Neurotransmisores son unas moléculas, estas que decíamos que dan los psiquiatras para abrir los canales de sodio, para abrir los canales de cloro, según queramos atemperar o animar más a una persona, o sea, hacer más, que tenga mayor actividad. Estos son moléculas químicas que se pegan a estas proteínas y al pegarse las abren o las cierran y dejan entrar carga. Pero hay otros fenómenos físicos que controlan la apertura y cierre de canales. Uno es la presión mecánica. ¿Qué es la presión mecánica? Si nosotros tocamos aquí cualquier cosa que tengamos al lado cerca, notamos por tacto que hay algo, ¿no? Lo único que está actuando sobre nosotros es una presión. Hacemos presión con la mano. Y esa presión con la mano nos produce una sensación. Toda sensación y todo lo que nosotros notamos es consecuencia de un voltaje eléctrico en el cerebro. Esto quiere decir que por presión hay unas neuronas que empiezan a disparar voltajes de acción por presión, pero como los voltajes de acción se producen cuando cambia el voltaje abriéndose o cerrando canales, esto quiere decir que por presión algunas neuronas abren y cierran canales. Luego, no solamente son los neurotransmisores los que son los factores que gobiernan la apertura y cierre de canales, sino también es la presión. Otro elemento que es capaz de producir voltajes cerebrales es la vista. Nosotros vemos. Esto quiere decir que la luz, hay algunas neuronas que son capaces de abrir y cerrar canales cuando les llega luz. O sea que el control de este mecanismo de abrir y cerrar canales se puede hacer por neurotransmisores, por presión mecánica, por voltaje eléctrico, por luz, por muchas cosas. A los que no, lo que hoy nos interesa, que es la música y el sonido en general, veremos que son
células, neuronas especiales que tenemos en el oído interno, que se abren y cierran sus canales cuando llegan presiones, ondas de presión. Bien. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poquito qué es el sonido, la presión en un gas, la densidad, la amplitud y frecuencia de un sonido y la velocidad de propagación. Una parte primera. Vamos a ver. Como sabemos, si nosotros estamos, por ejemplo, esto puede representar un globo que tenga moléculas de gas dentro, las moléculas del gas se están moviendo en todas las direcciones por la agitación y muchas de ellas están chocando contra la pared del globo. Y entonces están ejerciendo una fuerza, una presión, porque son choques, muchos choques, si uno choca con algo, le comunica una cantidad de movimiento, una presión. Esto es la presión. Bueno, entonces, vamos a ver, esta presión, tenemos un ejemplo que es la presión atmosférica. Nosotros estamos, debido a la atmósfera de la Tierra y a la gravedad que hay en la atmósfera, en todas partes, el gas que forma la atmósfera, los gases, están ejerciendo una presión cada vez más grande hacia abajo. Esa presión disminuye cuando se sale uno de los gases. Se va uno a la estratosfera, entonces allí ya no hay casi gas, es vacío, hay muy poca presión. Pero aquí en la superficie de la Tierra tenemos 20 kilómetros de gases encima que nos están ejerciendo una presión. ¿Qué valor tiene esa presión? Porque yo creo que lo importante, como he dicho siempre, de hacer un enfoque científico a un tema es dar números y cantidades. Pues miren, la presión atmosférica es exactamente, como saben, la presión se mide en fuerza por unidad de superficie, por unidad de área, es exactamente la siguiente, son 100.000 pascales. Pascal es lo que se llama un newton por metro cuadrado, pero puesto en kilos, que es en el lenguaje coloquial lo que entendemos mejor, sería del orden de 10.000 kilos por metro cuadrado. Entonces, fíjense ustedes qué enorme es el valor de esa presión. Estamos todos sometidos a una presión de 10 toneladas por metro cuadrado. Esa es la presión atmosférica. Y aquí hemos vivido y nos hemos desarrollado, hemos evolucionado y resistimos muy bien esa presión, pero es muy grande, no la notamos. La notamos cuando subimos a un avión, inmediatamente baja la presión al subir el avión y entonces los oídos nos molestan. ¿Por qué nos molestan los oídos? Pues porque, fíjense, al otro lado del tímpano, dentro del oído, al otro lado del tímpano, hay la misma presión que fuera. Entonces, esa presión entra por lo que se llama la trompa de Eustaquio, que es lo que relaciona el oído con la nariz y todo esto, y existe la misma presión a los dos lados del tímpano. Cuando subimos en un avión, la presión de fuera decrece, y entonces la presión que teníamos nosotros dentro es más grande que la de fuera y saca los tímpanos hacia afuera, los empuja hacia afuera, y tenemos esa sensación de molestia. Es muy importante para entender el sonido el tener en cuenta que la presión es cero, la presión total, quiere decir que la presión de dentro es igual a la de fuera, se compensa. Bien. Este es un instrumento, perdonen que voy a pasar a la siguiente, que aquí está también explicado con más detalle, pero bueno, este es un instrumento que da la naturaleza. Ese instrumento es el oído. Es interesante pensar en una cosa. ¿Qué es lo que produce la sensación de sonido? El sonido es la interpretación que hace el oído y el cerebro humano de un tipo de ondas de presión. Es decir, lo que nosotros detectamos es, en esa presión, o sea, supongamos que estamos todos callados y quietos, entonces aquí la presión en equilibrio vale lo mismo en todos los puntos de la sala. Pero si uno hace así, toca una palma, en ese momento, en ese punto, ha cambiado la presión del gas, porque una parte del gas se ha comprimido, porque la estamos apretando. Esa parte que ha comprimido se transmite a la región vecina,
y esto se va propagando en el espacio. Entonces, cuando llega al oído, el tímpano nota que hay una variación periódica de la presión en el tiempo, y esa variación de la presión es lo que llamamos sonido. Pero fíjense que hay una pregunta que sí me gusta hacer cuando hablo a los estudiantes de primero, que es, oye, si un árbol se cae en un bosque, habría en un bosque que no hay nadie inhabitado, hace ruido el árbol al caer. Claro, si uno lo piensa bien, lo que hace el árbol al caer es una onda de presión, una variación de presión, pero sonido no produce, mientras no haya un oído que lo detecte. Las ondas de presión no hacen ruido, solamente cuando hay un sensor, que es el oído, que lo transforma mediante una serie de trabajos del cerebro en tal sonido. O sea que hay una componente que es la variación de presión. Esa variación de presión es algo físico, estudia la física, pero lo que llamamos sonido no tiene sentido en un marco exclusivo de la física. Hay que meter la biología en medio, hay que poner un oído para que haya sonido, ¿no? Bien, fíjense que el sensor el oído, consta de una primera parte aquí, que es el oído externo, el conducto auditivo, que acaba en una membrana, que luego veremos cómo funciona, y esta membrana, esas variaciones de presión que le llegan por aquí del oído externo, del ambiente, esa variación de presión, mueve esa membrana, esa variación de presión, y esa membrana al moverse transmite su movimiento a una serie de huesecillos que hay aquí, que son los huesos más pequeños del organismo, que es el martillo, el yunque, el estribo, todo eso que se estudia en el bachillerato, y al final el efecto del estribo es, este movimiento del tímpano se transmite al estribo, y el estribo se mueve en un conducto que tiene un líquido, y entonces lo que hace es como un émbolo que está presionando el líquido que hay dentro. Ese líquido que hay dentro, como es incompresible, necesita una salida, tiene aquí otra membrana, que cuando comprime se sale esta membrana para mantener el volumen constante del líquido que hay dentro. Bueno, y ahora veremos, la trompa Eustaquio, como digo, es lo que conecta al oído a través de la nariz para que entre gas por aquí de la atmósfera y se iguale la presión a ambos lados, la presión que entra de la atmósfera por fuera se iguala a la de la atmósfera que entra por la nariz, y así la presión está compensada en la membrana timpánica. Vale. De este elemento que es el oído interno, que es lo que se llama el caracol, que es donde está el líquido que se comprime cuando se mueve el estribo, de él salen unos cables que son axones de neuronas que forman el nervio auditivo, y es el voltaje que llega al cerebro, y nosotros reconocemos desde que nacemos a ese voltaje como un sonido. Bien. Vamos a ver. Aquí hay algo que es verdaderamente digno de sorpresa y quizá de asombro, que es, fíjense ustedes, la delicadeza tan enorme en órdenes de magnitud, en números, de los productos de la evolución natural. Hemos dicho que la presión atmosférica era 10.000 kilos por metro cuadrado, o 100.000 pascales, 100.000. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la variación de presión necesaria para que mi oído detecte un ruido? Es decir, que tenemos una presión que es uniforme y de pronto en un punto varía un poquito, en torno, si aquí vale 8, pues varía, vamos a decir, 0,1, y ese 0,1 se propaga. 0,1 se nota, quiero decir, ¿qué es el umbral de variación de presión para que yo le detecte? Pues fíjense que esto es lo que digo que es sorprendente, es exactamente 10 a la menos 5 pascales, es decir, 10 órdenes de magnitudes, de 10 más 5 a 10 menos 5, son 10 ceros, una variación de la presión atmosférica, si la presión atmosférica la llamamos 1, una variación 0,000 con 10 ceros,
es capaz de detectarla el oído. Se dan cuenta que tiene que estar muy igualada por dentro y por fuera la presión, porque si no sería imposible que se notara eso, ¿no? Esto es algo muy llamativo. Dice que con una presión pequeñísima, una variación de presión, las neuronas que forman el oído interno, de donde sale ese nervio del oído, son capaces de emitir voltajes. Es decir, que los canales de esas neuronas se abren o cierran con presiones extremadísimamente pequeñas, sorprendentemente pequeñas respecto a la presión a que estamos todos sometidos. Bien, esencialmente aquí viene repetido, esto es una onda de presión que llega porque yo hablando con las cuerdas vocales estoy haciendo variar la presión aquí y les llega por allí en forma de estas ondas. Esta es la campana timpánica, que la membrana que se movería por esta presión, y estos muelles representan los transmisores del movimiento de la membrana al oído interno. Es decir, estos serían los huesecillos, y este es el oído interno, que es el que produce al final en sus neuronas esa tensión que le ha llegado aquí a través del estribo, emite unos voltajes, que es lo que llamamos sonido. Es decir, el oído es en definitiva un complicadísimo sistema biológico capaz de convertir una variación de presión en un voltaje eléctrico que llega al córtex cerebral. Convierte presión en electricidad. Bueno, esta es la forma de intuitivamente ver lo que he dicho antes, cómo se produce una variación de presión. Si yo aquí, por ejemplo, esto, supónganse que en vez de muelles es gas, si de alguna forma el gas lo dilato aquí, ese gas va a empujar a los de al lado, y entonces este empujado pues le empuja a este al otro, y se va propagando esta señal, la onda que está representada en las siguientes transparencias, en una onda de presión. O sea, estos serían zonas de presión alta, zonas de presión baja, y se van propagando esas ondas, y esas ondas son las que llegan al oído. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora en una cuestión, ya aproximarnos a la música, que es la idea que tenemos, ¿no? Bueno, la música, como saben, está caracterizada en una onda por una variación periódica un cierto tiempo, una variación periódica de la presión. ¿Qué quiere decir una variación periódica? Miren, una función periódica, una gráfica, una imagen de algo periódico, está representada aquí, que no se ve nada, pero bueno, es una pena. Quizá ahí lo vean mejor. Es una cosa muy rara, pero que se repite, está repetido 3 veces. Es decir, sea lo que sea, imagínense una figura, una imagen como la que está ahí puesta, ¿no? O sea, una imagen cualquiera que se puede descomponer en una unidad que luego se va repitiendo esa misma unidad, con una periodicidad fija. Eso se llama el periodo, ¿no? Si es el tiempo, quiere decir, yo por ejemplo ahora estaré hablando a 200 ciclos, cada palabra que yo digo, pues el sonido que yo emito son ondas que tienen un periodo de un 200avo de segundo cada palabra. El periodo es el tiempo que tengo que coger para que vea que esa señal es la misma cada vez que corre un periodo. Es decir, aquí en este caso habría, si esto pone aquí 1, no sé lo que pone, no sé, 2, luego veremos alguna más claramente. Bueno, entonces, sirva esto para definir lo que es la altura. Piensen en una vibración pura como es el la de la trompeta. He puesto aquí el la de la trompeta porque a mí me gusta la trompeta. El la de la trompeta, 440 hercios, es la frecuencia. Se puede distinguir en la señal lo que se llama la altura o tono, que es la frecuencia de esa nota, es lo que caracteriza una nota. El la tiene una frecuencia.
el do tiene otra frecuencia, en cada octava el re tiene otra frecuencia, es decir, que el periodo, que es la inversa de la frecuencia, por ejemplo, este periodo en el do de abajo es un periodo grande, según voy subiendo al re, mi, fa, este periodo se va cortando, va siendo cada vez más pequeño, o lo que es lo mismo, la frecuencia va siendo cada vez más grande según subo del do al do de arriba, voy aumentando la frecuencia. La frecuencia de una nota es lo que se llama en música el tono o la altura. Luego hay lo que se llama la intensidad es esta señal periódica, tiene un máximo y un mínimo, entonces esta distancia, la amplitud, es lo que más o menos a nosotros decimos, este señor habla muy bajo, una intensidad muy baja, este la lo ha dado muy piano, muy bajo, o lo ha dado fuerte, que es muy alto, ¿de acuerdo? Eso es la amplitud de la onda. Hay una cosa que es la frecuencia, el número de veces que hace así en un segundo, y otra cosa que es la amplitud. Eso ahora pondré una gráfica para aclarar. Hay una tercera cosa, que es la que más quizá difícil de entender y a la que a mí me gustaría dedicarle luego unos minutos, que es lo que se llama el timbre de un instrumento. Claro, esto ya lo vamos a ver desde ahora, la idea, ya la anticipo, es la siguiente. Cuando uno toca el la con la trompeta, el la de una octava concreta, de la del medio, del 440 hercios, si uno toca el mismo la con el piano, casi todas las personas que estamos aquí sentados sabemos que ha sido el piano o ha sido la trompeta. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo la frecuencia ha sido la misma, es la misma nota. Este punto es muy importante. Y es muy importante y tiene mucha trascendencia, no solo en la música, sino en la vida misma, como veremos, en la física en general. Es decir, la capacidad que tiene nuestro oído, fíjense, para distinguir una nota de la misma frecuencia de un piano que de un violín, que de una guitarra. Pero oye, si la nota es la misma frecuencia, bueno, pues nosotros lo distinguimos. ¿Qué es, ya anticipo, lo que cambia de un piano a un violín a una trompeta? Pues fíjense que hemos dicho que el sonido y la música están relacionados con vibraciones que son ondas periódicas, funciones periódicas. Los que tienen la misma frecuencia o el mismo periodo, pues tienen el mismo periodo, pero no necesariamente tienen que tener la misma forma de la onda. Esta es la idea que yo quería transmitirle. Vamos a ver, empecemos por repasar lo de la altura, la frecuencia y tal. Esta es la onda más sencilla que existe, que es lo que se llama la función seno, la función coseno, o sea que es lo que se llama sinusoidal. ¿No ven que es una cosa periódica? Este sería el periodo, piensen que es la variación de la presión a lo largo del tiempo. Aquí aumenta la presión, esto es una presión periódica, en este caso el periodo sería esto. ¿Por qué es esto? Porque esta parte de aquí es la repetición de esta misma, y esta parte que va de aquí a aquí es la repetición de la misma, o sea, es desplazar una cosa, ¿no? Bien. Estas son, en frecuencias, frecuencia es la inversa del periodo, como he dicho, según el periodo va disminuyendo, la frecuencia va aumentando, las diferentes octavas, las 7 octavas que tiene un piano, que empiezan en 27 hercios y acaban en 3000 hercios. Estas son las octavas del piano, que luego veremos lo que significa. Pero aquí les he puesto esta gráfica para distinguir mejor lo que es dos ondas de la misma frecuencia, de la misma fase, se pueden superponer una a la otra, pero que tienen distinta amplitud, distinta intensidad. Esta tiene más intensidad que esta. Esto sonaría igual las dos cosas, pero esto más fuerte y esto más flojo. Esto con micrófono y esto sin micrófono. Esto es dos ondas de distinta frecuencia. Esta tiene una frecuencia más grande que esta, porque esta tiene un periodo más grande que este. El periodo de este son 2, y aquí es todo esto, el periodo, ¿no? O sea, ondas iguales. Y luego puede haber de la misma amplitud y de la misma frecuencia, pero que tienen distinta fase, como esta, que esta y esta son idénticas, pero están desplazadas la una respecto de la otra.
Estas son las cosas más elementales. Bueno, pues el oído es capaz, aparte de oír presiones tan pequeñas, como 10 órdenes de magnitud más bajas que la presión atmosférica, es capaz de oír en un amplísimo espectro de frecuencias, que es lo que se llama el audio, el espectro de audio. El espectro de audio va desde los 16 hercios, quiere decir 16 hercios, que tiene una frecuencia de un 16, el periodo sería un 16avo de segundo, la inversa de esto, hasta 20 kilohercios. 20 kilohercios son 20.000 variaciones de la presión en un segundo. Y el oído es capaz de oír desde 16 hercios a 20.000 hercios. Es un amplio espectro de frecuencias. Por eso el piano, todas las octavas del piano están comprendidas entre estos límites. Eso es lo visible. Evidentemente, eso no es igual para todas las personas. Con la edad es más difícil distinguir los bajos. Los bajos son bajas frecuencias, y las intensidades también, como todo el mundo sabe, ¿no? Bien. Esto es un poco el esquema, como les he dicho. En 16 hercios empieza, a esa frecuencia ya se oye el sonido, y esto sería la primera octava del piano, la segunda octava, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y aquí ven dónde está el tenor y dónde está la soprano en frecuencias, en frecuencias en hercios. Estos son hercios, frecuencias. Llamo la atención de que fíjense que la primera octava empieza en 16 y acaba en 32 hercios, la segunda octava empieza en 32 y acaba en 64, la siguiente 64, 128, todos se darán cuenta que empieza en un sitio y acaba en el doble, 16, 32, 32, 64, 64, 128. Es decir, que cada vez es más grande la escala de frecuencia, porque como es el doble la inicial que la final, la final, fíjense, va de 1000 hasta aquí. Y esto es, entre esto y esto, va do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y aquí empieza otra vez, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y uno pues puede trabajar en la octava que quiera. Ya veremos también un poco más adelante. Vamos a ver, fíjense también la intensidad, cómo se mide, ¿no? La intensidad, habrán oído que dicen que protestan los vecinos porque han medido los decibelios de la discoteca de abajo y no les deja dormir y ya supera un valor de decibelios que pueden ir a protestar a la autoridad, ¿no? Se ha oído eso, los decibelios. Mucha gente, bueno, yo mismo si no me lo estudio antes, pues no sé lo que son los decibelios, pero los decibelios quiere decir lo siguiente, y lo van a entender, vamos, yo creo que si lo explico bien, lo van a entender todo, y si no lo entienden es porque lo explico mal. Fíjense, si yo hago una onda, una variación de presión, la intensidad o la amplitud, hablando con más precisión de la intensidad, es 10 veces el umbral es la más baja que oigo, hasta 10 veces digo que son 0 decibelios. Cuando es 80 veces, ya les llamo exactamente, vamos a ver que no me equivoque yo, le llaman 1 decibelio. Entonces van subiendo, no, perdón, 1 es el número, en la fracción 100. Si hay 100 veces la umbral, es 100 veces, le llamamos 100 a eso. Entonces ahora contamos el número de ceros, son 2. Lo multiplico por 20, eso siempre, por 20, y da 40 decibelios. O sea, ahora, si son 1000 veces la umbral, son 3 ceros, por 20, 60 decibelios. Si son 10, vamos a poner 10.000 veces la presión umbral, ya serían 80 decibelios. Fíjense que como la atmosférica es 10 elevado a 10, es decir, es exactamente muchos miles de millones por encima de la... Mucho antes de llegar a la presión atmosférica ya hemos llegado a los 140 decibelios, que son los que están haciendo daño. O sea que para saber el número de decibelios hay que dividir la presión, la intensidad de la onda, que es la presión que lleva la onda, por la presión umbral. El número de ceros multiplicado por 20, y eso dan los decibelios. Bien. Aquí está representado, ¿no?
O sea, hay que multiplicar. Y el daño empieza en torno a 140 decibelios. Bien, segunda parte que quiero, sí, yo creo que me va a dar tiempo. Sí. Hemos visto que el oído detecta estas, y que el oído distingue además una cosa muy interesante, que aquí también se ve mal, pero es una pena, pero quizá ahí lo vean mejor. Que es, el oído, hemos dicho, distingue la forma de la onda, no solo la frecuencia, que es lo que la frecuencia nos define, por ejemplo en música, la nota que estamos dando, el tono, sino que con la misma frecuencia, yo lo tengo aquí, esta es una gráfica que lo aclara, esto, aquí tienen ustedes una señal periódica de una cierta frecuencia. Esta es una señal periódica de la misma frecuencia. Fíjense que esto es aquí y este hasta aquí, y ahora se repite. Pues esto hasta aquí y ahora se repite. Esto hasta aquí y ahora se repite. Ven ustedes que es la repetición de una cosa. Y es la repetición, todas ellas con la misma frecuencia. El oído no solo distingue esa frecuencia, sino que distingue que tengan distintas formas. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta a lo que pasa en la pregunta que yo hacía antes, al principio. Esto es una nota, no sé qué nota es, pero da igual, la misma, pero esto es para un tuning fork, para un diapasón. Un diapasón da un diapasón, que son estos de calibrar, da una onda que es una sinusoide perfecta. La flauta, a la misma frecuencia que este diapasón, da esta onda, que es periódica y con el mismo periodo, pero distinta forma. El violín da que tiene la misma frecuencia que esta y que esta, pero distinta forma. Y el cantante, el que canta, da esta misma nota con este perfil, la misma frecuencia. Y todos distinguimos si es el cantante, si es el violín, si es la flauta. Es decir, que no solo, como decía al principio, insisto, porque es la parte más difícil de todo esto, no solamente el oído distingue las frecuencias, sino que distingue la forma que tiene la variación de presión. Y esto es algo verdaderamente espectacular, y esto es muy importante. Y esto es muy importante, y les voy a anticipar la historia, para que vean por qué es muy importante. Vamos a remontarnos un poco en la historia, en la época que estaba Napoleón en sus campañas en Egipto. Había un oficial allí en el ejército de Napoleón, que se llamaba Joseph Fourier, que pasaba las noches mal y es matemático, y quería resolver un problema, que es el problema de cómo se difunde el calor en una barra. El problema es este. Entonces tenemos una barra que está aquí a una temperatura fija, bueno, pues esa barra se pone a la temperatura de la habitación en equilibrio. Pero si ahora con un mechero Bunsen yo empiezo a calentar la barra por un lado, la temperatura de la barra no es la misma en todos puntos, por cerca del mechero es muy alta, y según me desplazo por la barra y me alejo del mechero, la temperatura va bajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una difusión del calor que se propaga desde el foco, que es el mechero Bunsen, a lo largo de la barra. Y esto tiene una ecuación matemática, una ecuación diferencial, que es muy bonita, a los que les gusten estas locuras. Y este Fourier era uno de esos que estaba enamorado de esa ecuación y quería resolverla. Entonces, para resolver la ecuación, inventó una cosa que era la siguiente. Dice, inventó, se dio cuenta, es difícil saber si descubrió, inventó, se dio cuenta, es difícil como veremos, porque les cuento esta historia para acabar en esta reflexión, que es difícil saber esto. Fourier pensó lo siguiente: cualquier función periódica, como estas que hemos pintado aquí, se puede poner como suma de un seno de la misma frecuencia. En este caso, como todas tienen la misma frecuencia, un seno de la misma frecuencia. Pero si a ese le añadimos le sumamos una onda de frecuencia doble que esta, con una cierta amplitud, y luego otra triple,
y luego otras 4 veces, un número entero de veces, cada una de ellas con distinta amplitud, somos capaces de reproducir cualquier forma. Este fue el hallazgo de Fourier. Es decir, que no hay función periódica que no pueda ponerse como suma de senos. Todas las funciones periódicas con un cierto periodo, una cierta frecuencia, f, se puede poner, aunque sea tan rara como esta, fijaros qué rara es esta, pues se puede poner como a por el seno, un número por el seno de esto, más otro número por el seno del doble de esto, por el seno del triple, sumar seno. Esto estaría, quizás que hay una gráfica que lo represente un poco, es decir, que cualquier onda periódica, por rara que sea, se puede poner como suma de un ángulo, de una señal, de la misma frecuencia sinusoidal, del doble de frecuencia, del triple de frecuencia, cada una de ellas con una cierta amplitud. Según sean esas amplitudes, pues podemos reproducir cualquier forma. Esto es una cosa, y digo que no sabemos si lo inventó o lo descubrió. ¿Por qué? Porque lo que hace el oído nuestro es esto que decía Fourier. Eso lo hace nuestro oído. Pero luego, ya en el siglo XX, se descubrió que una cosa tan elemental y básica en física como es lo que se llama la posición de una partícula, todo el mundo entiende lo que es en un sistema de coordenadas la posición de una partícula, y la velocidad de una partícula, están en la mecánica cuántica relacionadas unas a otras como la transformada de Fourier una de la otra. Luego parece que la transformada de Fourier es algo que está en la naturaleza, que está íntimamente vinculada a la naturaleza. Entonces, Fourier murió sin saber que lo que él había inventado, que era para resolver aquella ecuación de la difusión, ese método, era algo que ya la naturaleza lo había inventado en el oído. Por eso digo, ¿lo inventó o lo descubrió? Claro, evidentemente, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Desde un punto de vista más filosófico que físico, y a mí verdaderamente me da un poco de susto todo eso de la filosofía, pero es verdad que esta es una pregunta filosófica. Las matemáticas son fruto del cerebro humano, pero ¿no les sorprende a ustedes que las matemáticas describan también el comportamiento de la naturaleza? ¿No es sorprendente que lo que Fourier imaginó, inventó, creyó inventar esa noche, ya estaba inventado por el oído o inventado por la física microscópica? Son preguntas interesantes de plantearse. Bueno, pues aquí he puesto un ejemplo, que este lo he hecho yo en casa con el matemática, que es muy fácil, que es pintar esta función. Esta es una función periódica, como ven ustedes, pero rara como un diablo, porque hace aquí una cosa que sube y baja y tal. Pero es periódica. Entonces, si yo sumo un seno del mismo periodo que este y le multiplico por 2, amplitud 2, más luego 2 veces esta frecuencia, que es esta, multiplicado por 1,5, más 3 veces multiplicado por 0,6, sumo estas 3 y sale esta. Y si lo hubiera puesto aquí, en vez de 2 y 1,5, pues 1,4 y 2,3, pues saldría otra forma, pero de la misma frecuencia. Es decir, que siempre lo que hizo Fourier fue dar el método de sacar estos números. Entonces, vamos a ver si esto lo vemos, dada una frecuencia de una onda, nosotros podemos, haciendo el análisis inverso, descomponiéndola en esto, ver que según sea la forma, le corresponderá unos distintos valores al de la misma frecuencia, a la del doble, a la del triple, unos distintos valores. De manera que se pueden acabar haciendo curvas como esta. Esta es la curva. Quiero decir, esta onda solamente tiene un armónico, que es el mismo, porque el doble y el triple sobran, porque ella es pura, tiene la forma de un seno, solamente es su seno. Pero esta tiene todos estos armónicos, tiene la primera, que es esta, la frecuencia, el doble, el triple, 4 veces, 5 veces, con estas amplitudes. Si sumo con estas amplitudes el seno de 2 veces la frecuencia, el seno de 3 veces la frecuencia, cada uno con esta amplitud, recupero esta. Sin embargo, esta tiene otros valores,
y esta tiene otro valor. Es decir, a cada una de las formas de una frecuencia dada le corresponde un distinto conjunto de valores del análisis de Fourier, de la frecuencia propia, de la doble, la triple, y eso se llama hacer el análisis de Fourier. Entonces, aquí yo tenía representadas una gráfica muy bonita que es lo que es un armónico, el piano a 65 hercios. Una nota de 65 hercios del piano tiene este análisis de Fourier. Fijaros, esto sería el primer armónico, el décimo armónico, es decir, esto sería cómo la forma de esa onda la hago como suma de senos de frecuencias cada vez mayores, y entonces cada uno de esos senos tiene que ir multiplicado por estas amplitudes para reproducir la onda del... Esto es el violín, esto es el fagot, esto es la guitarra. Dicho de otra forma, que el distinguir la forma de la onda que hace el oído, el distinguir el la del oboe, del la, del fagot, de la misma frecuencia, es porque el oído hace la transformada de Fourier y ve que son distintas las transformadas de Fourier, son distintas formas. Y ahora también voy a dar un anticipo de cómo se puede entender que haga uno la transformada de Fourier. Ustedes saben, cuando se explica siempre a los chicos la resonancia, los fenómenos de resonancia mecánica, se dice, va uno a los chicos del laboratorio, hay que decir con los sobrinos, nosotros hay que decir que vamos con los nietos al columpio, y le llevas a un columpio, y el columpio, si usted deja solo el columpio tiene su frecuencia de movimiento, su frecuencia propia. Si le empuja al niño con la misma frecuencia que el columpio oscila mucho. Ahora, si le da con una frecuencia distinta, por mucha fuerza que haga, lo puede parar, porque unas veces le da a favor, otras en contra. Es decir, existe un fenómeno que se llama resonancia, y es que un sistema que tiene una frecuencia propia, cuando se excita con la misma frecuencia, adquiere un movimiento de gran amplitud, mientras que si es con una frecuencia muy distante, pues apenas se mueve. ¿Estamos de acuerdo con esto? Fruto de la experiencia. Entonces, supongan que en el oído tenemos un conjunto de... ¿Cuántas frecuencias habrá? Pues muchísimas, hemos dicho desde 16 hercios hasta 20.000 hercios. Que hay unos columpios, vamos a pensar, unas barritas, que están puestas de manera que unas de ellas vibran a una frecuencia, a otros a una frecuencia más alta, una vara, como saben ustedes, si ponen aquí una barra, ponemos fija en el suelo una barra de acero, y le das así un toque, y a más larga sea la barra, con la misma sección, ¿qué le pasa a la frecuencia? Más baja es la frecuencia de oscilación. Según acorto, va aumentando la frecuencia, y cojo una cosa así pequeñísima, va deprisísima, la frecuencia propia es muy grande. Pues entonces estamos hechos de unas neuronas, que se llaman las neuronas de Corti, que cada una de ellas tiene una frecuencia de resonancia, cada una de ellas vibra a una cierta frecuencia. Entonces, cuando llega una onda, ¿qué es lo que pasa? Pues que si esa onda es suma de senos, de funciones de distintas frecuencias, F, 2F, 3F, según sea la amplitud de la F, la 2F y la 3F, así de intensamente vibrarán las que vibran a frecuencias F, 2F y 3F que tenemos aquí. Por tanto, hacemos ahí la transformada de Fourier, porque están resonando cada una con una intensidad proporcional a la componente suya. Es algo que no hay por qué, sería absurdo pretender que todos lo entendiéramos a la vez, pero sí que quiero que vean por dónde van los tiros, o sea, qué es lo que hace el oído. Tiene como multitud de resonadores que cuando llega una onda, las frecuencias que lleva esa onda, que es la principal y sus armónicos, hacen vibrar a ellas. ¿Y con qué intensidad vibrará cada una de ellas? Con la intensidad que tenga su armónico correspondiente, claro, la más fuerte. Fíjense que esto es tan importante como que, por ejemplo, al hablar nosotros no es como cuando cantamos, hablamos a una frecuencia única. Hablamos a la misma frecuencia. Es decir, que ¿cómo se distingue una A de una E? Mía. Cuando digo frecuencia, ¿cómo se distingue cuando digo periodo?
Bueno, distinguen todos, y lo estoy diciendo, no es como la música, ahora veremos, requiere distintas frecuencias. El hecho de hablar, hablamos en la misma frecuencia, sin embargo se distingue un sonido de otro. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Precisamente el timbre, la transformada de Fourier. Es decir, un hombre normal en lo que se refiere al habla, entonces habla entre 100 y 200 hercios, la frecuencia de las cuerdas vocales nuestras, sin forzarlas. Una mujer entre 150 y 300 hercios, más arriba, más agudo, habla. Pero, ¿y cómo cambiamos de una palabra a otra? Por la forma que ponemos, no ya las cuerdas vocales que están vibrando en una frecuencia, sino por la forma que ponemos en la boca, la cavidad bucal, con B, esa, que hace que cambie la forma de la onda y cambie su análisis de Fourier. Y eso es lo que distingue la A de la E, lo mismo que distingue el timbre de los instrumentos. Nosotros hablamos en una sola frecuencia, pero cambiando la posición de los labios, la boca, haciendo más, aumentamos unos armónicos o disminuimos otros. Es decir, que cuando hablamos a 100 hercios, estamos produciendo ondas de 100, de 200, de 300, de 400, de 500. Y al cambiar la forma de la boca, cambiamos la amplitud de la de 200, la de 300, 400, para dar distintas formas y que se distingan. ¿De acuerdo? Ya para acabar, la última parte es música, altura, tono, tal. Bueno, como saben, lo que es importante en la melodía es no una nota, no una altura, no un tono, no una frecuencia, sino el cociente de dos frecuencias sucesivas, que es lo que define el intervalo. Es decir, ya Pitágoras descubrió, y es quizá uno de los primeros hechos históricos que conocemos con certeza, de relacionar los números con la naturaleza. Pitágoras se dio cuenta que al oído le era agradable la relación sucesiva de dos notas cuyo cociente de frecuencia fuera el que corresponde a números enteros pequeños. Por ejemplo, 1 a 2, quiere decir que una frecuencia es seguida de otra que es el doble. Eso es el do de abajo y el do de arriba, o el la de abajo y el la de arriba, porque hemos dicho que el doble define una octava. 2 a 1 es una octava. Pero también empezó a ver que el 2 al 3, el 3 al 4, todos estos cocientes, cuando son seguidas, son agradables al oído, mientras que otros no son agradables al oído. Es decir, hicieron los pitagóricos toda una teoría musical basada en números, que está subyacente en la escala cromática, en la escala de... Bien. Entonces, es importante ver lo siguiente. Primero, la sensación de un acorde entre dos tonos sucesivos solo depende de su intervalo. Su intervalo es el cociente de los dos. Cuando el intervalo se sustituye, es de 2, es decir, el intervalo es de 2, que una frecuencia sigue del doble o de la mitad, es lo mismo, entonces la sensación es muy parecida, casi no se nota. Hay muchas canciones de estas populares, canciones que se oyen en la radio, Begin de Begin y todas estas, que si lo que saben un poco saben que se puede acabar y no se nota casi, se acaban en el do de la escala del que están tocando, en la escala que están tocando central, si se acaba en el do de abajo, en el do de arriba, pues no pasa casi desapercibido. Es decir, que está basado en este hecho, que dos tonos que se encuentran en la proporción 2 a 1, las frecuencias, son difíciles de distinguir. Esta es la definición de intervalo. Y este es el hecho fundamental de la teoría de la armonía, que la impresión de un acorde de dos notas solo depende de su intervalo. Entonces, según esto, se dan cuenta que una melodía no solo se puede tocar y suena exactamente igual en cualquiera de las octavas, sino en cualquier nota que se empiece, siempre que seas capaz
de mantener los intervalos sucesivamente. Puedes empezar, dice, bueno, si tocas do, re, mi, sol, te da igual empezar en una baja que en una alta, pero si empiezas en lugar de re, mi, sol, re, mi, fa, tendrás que meter un bemol, lo que sea, pero que las proporciones sean las mismas, suena lo mismo. Luego, cualquier melodía es libre de tocarse con cualquiera de las notas de del audio. Siempre, claro, manteniendo la armonía. Un ejemplo de ruptura de la armonía, yo creo paradigmático, es cuando cumple años la prima y cantamos el Happy Birthday y ese, que es uno de los paradigmas de que es un desbarajuste, porque no, cada uno canta lo que sea. Pero esto es importantísimo desde el punto de vista físico. Bueno, entonces este es el resumen. Llega una onda y esto produce, esta onda se descompone en las de una frecuencia, el doble, el triple, con una cierta intensidad, y esto al final produce un voltaje. Este es el detalle del oído, como decía, y ahí quiero poner un poco de énfasis y acabar esto diciendo que esos pelillos que cambian a distinta frecuencia, lo que hacen al moverse, que son estos pelillos, son abrir canales, y esos canales producen potenciales de acción que se transmiten por el nervio acústico al Yo quería, a ver si vemos ahora, a ver si soy capaz de poner aquí un vídeo y acabo esto, que es muy bonito el vídeo, yo creo. Hay que dar aquí. Me lo han explicado bastante, pero soy yo de moderadas luces, no digo, no, ya no entiendo. A ver si me ayuda este señor que sabe de estas cosas. A ver si me ayuda el vídeo. Se me ha escapado el... Este es el vídeo, sí, muchas gracias. A ver si se oye la música bien. ¿A dónde le doy? Aquí. Este es un resumen del proceso que hace el oído para oír la música. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. Está explicando, ¿no? Como ven lo del... As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, Se mete por where el it meets oído y the vamos al tympanic membrane. tímpano. The tympanic membrane then vibrates in response to the Ponme un sound. poco más alto, por favor. Sounds of a lower pitch or frequency produce a slower rate of vibration, Ahora más baja frecuencia. Mira. and sounds of lower volume or amplitude produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of three están los bones huesecillos called the pegados a auditory la- ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The three bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the Es posterior muy difícil incutal mantener el ligament equilibrio are de of ese particular sistema. importance for the pivotal axis. Two structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. Y ahí está el estribo,
The entrando en stapes el moves with caracol. a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. Aquí hay una membrana que The deja labyrinth que is filled salga with a el fluid called volumen un perilymph. poco, ¿no? If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Si cabecea no entra la Due to the presión y- flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and La return to meet the presión round se window. propaga a lo largo del caracol. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. Por ahí la presión aumenta y ahora The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala aquí está tympani. lo importante en esta zona. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations Según llega la traveling up the scala presión en el vestibuli. líquido, hace esto. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. Ahí salen los voltajes para el cerebro. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. Estas son las The hair células de cells are Corti closely que covered by a están aquí structure metidas. called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters estos of son los hairs are pelillos que bent cada against uno the tiene una tectorial frecuencia de membrane, oscilación. triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane Aquí closer to son the las bajas apex of the frecuencias, cochlea, según vamos moviéndonos van a whereas frecuencias higher más frequencies altas. produce vibrations closer to the base. Las frecuencias propias de los columpios. This arrangement is known as tonotopic organization. Entonces, cuando disparan los axones, Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. bueno, pues esto era todo. Muy bien. Si quieren alguna pregunta. Sí, hay un señor ahí. Sí, allí al fondo. Sí, en la segunda tú.